gratis en tu Academia San Jerónimo. Te lo dice Denis Coelho, tu profe Shakira. ¡Te esperamos! En el 2023 tuvimos 12 ingresantes a la UNSA y este 2024 continuamos con más fuerza. Inicio de clases, lunes 18 de marzo. En la Academia Gratuita San Jerónimo. Tu preparación al máximo. Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Juntos por el desarrollo. Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Y quién creen que está a mi lado? Les voy a hacer más fácil, porque yo lo he buscado con nombre y apellido y me ha llevado por otro lado. Claro que lo conozco, pero quería tener más cosas sobre él. Estoy con el Capitán América. No, Capitán Perú. Capitán Perú, te he pasado una fotito, switcher de Capitán Perú con Rafael Aita. Él es un ingeniero industrial, pero la parte que vamos a conversar el día de hoy es sobre su pasión, creo yo, de investigar, ¿no?, en la historia. Y no solamente se queda con eso, sino que la difunde. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. Bienvenido aquí a Sin Censura. Gracias. ¿Qué tal? Un gran gusto, justamente para hablar de lo que tanto necesitamos muchas veces, que es conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestras raíces, de dónde venimos. Esa investigación muchas veces te aleja de la historia romántica que conocemos y que nos las han impuesto, digamos, en la parte educativa, y no es tan simpática. ¿Con qué cosas te has encontrado que de repente no te ha gustado a un inicio, pero luego hay que aceptarlo, ¿no? Sí, así es. Precisamente a la hora de revisar libros, autores como José Antonio del Busto, María Rodborowski, Donato Amado, gran historiador cusqueño, comienzas a encontrar una historia que es muy distante de la que nos enseñaron en el colegio, en la currícula escolar, que te das cuenta que está muy politizada, muy impregnada de un discurso hegeliano. Curiosamente, a mí me llama la atención cómo personas pues muy nacionalistas y personas que aman tanto sus raíces terminan dejándose llevar por los filósofos alemanes del siglo XIX, que plantean esta dialéctica de opuestos, de opresor oprimido, ¿no? Esta lucha de opresor oprimido permanente, constante, que se perpetúa hasta el día de hoy, y que claro, de repente nos es muy romántica, suena como una epopeya, nos hace sentir que estamos librando una verdadera batalla. Sin embargo, tiene mucho de trasfondo político, y especialmente de estos filósofos alemanes, ¿no? Si es que vemos a esta gente que, bueno, coge esa filosofía, digamos, y la implanta acá en nuestro país, y justo en la parte histórica, ¿no?, te das cuenta que no lo hacen, digamos, con la intención de mostrarle al ciudadano una historia transparente. La manipulan, la utilizan, ¿no?, para fines personales, para fines políticos, pero también ahí cae la gran mayoría. Cae el colectivo, diremos así. ¿Por qué? Porque poco se investiga, pues. Todo el mundo se acepta lo que le han mandado en los libros, y no hay personas, digamos, como tú, que se hayan dado la molestia de verificar si los hechos son creíbles, no son creíbles, si sucedieron o no sucedieron. Sí, por supuesto. Este discurso de dialéctica, de lucha de clases y de lucha de opuestos, pues termina cosechando siempre para el lado político, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a revisar nuestra historia, nos damos cuenta que en realidad, por encima de las luchas que sí existieron, como en cualquier periodo histórico existieron enfrentamientos, divisiones, por encima de ello existieron alianzas, existieron acuerdos, que no se cuentan, ¿no?, que no se dicen, por supuesto, pero que nos alejan de esa historia que, en palabras de María Rodborowski, no lo voy a decir yo, en palabras de María Rodborowski, nos acompleja. Porque el hecho que a nosotros nos digan, pues, que durante el periodo de la conquista
Vinieron 200 españoles, Así es. mal pertrechados y zarrapastrosos, y conquistaron ellos al gran imperio incaico. En verdad eso es humillante, eso es terrible, eso es acomplejante. Y encima es falso, porque no fue así. Porque los incas no eran tontos, así de simple, ¿no? O sea, muchas veces se lo quiere poner como inocentes, que se dejaron engañar. No, eran grandes conquistadores. Eran grandes Así conquistadores y eran grandes diplomáticos, que lo llevaban eso en sus conquistas también. Muchas de las conquistas eran a través de negociaciones, diplomacia, y esto lo supieron llevar muy bien también con los españoles, especialmente Cristóbal Paullo Inca. Un inca que para mí debería tener pues su estatua en la Cancillería, debería tener su cuadro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Cuéntanos, Rafael. Porque él fue un maestro de la negociación. Y es más, yo diría que él agarró de tontos a todos a su alrededor, incluyendo españoles. Ya. Porque primero se alía con Almagro. Ya. Y sin embargo, cuando se subleva Manco Inca, él hace un doble juego de mantenerse con los españoles y al mismo tiempo estar en contacto con Manco Inca. O sea, estaba jugando un juego de diplomacia a ganador. Si gana Manco Inca, pues la cultura incaica sobrevive a través de las armas. Y si pierde, sobrevive a través de la diplomacia, como realmente sucedió, y Paullo Inca mantuvo la cultura, mantuvo las tradiciones, la mascaipacha o mascapaicha, que la pudieron utilizar los sucesores de Paullo Inca. Entonces el sujeto, y cuando Almagro comienza a perder con Pizarro, le da vuelta a Almagro, lo despide y se alía con los Pizarro. Y luego cuando llega Pedro de la Gasca, y el representante del rey se alía con los representantes del rey y al final termina jugando con todos, pero ¿para qué? Para que sobrevivan las panacas. Claro. Y es gracias a él que consigue este edicto de Carlos V que institucionaliza las panacas en el Consejo de los 24 Electores. O sea, dime si no le debemos bastante. Bastante. Y qué pena que no se conozca su nombre. O sea, qué pena que no se conozca su nombre de un personaje tan importante y que ha jugado un rol preponderante de la época y que gracias a él de repente hasta ahora se conservan muchas cosas, ¿no? Algo que duele, digamos, es esa, los dirigentes, más la gente de izquierda, que malutiliza la historia del Perú, ¿no? Especialmente la época incaica y todo eso, y que nos hacen ver pues como que que los incas hubieran sido personas nada conocedoras, como que hubieran llegado una tribu que recién está en desarrollo. Esos pleitos hasta el día de hoy están. Los hacen ver como los derrotados. Así es, como los pobrecitos. Los pobrecitos. Como ¿no? que hubiéramos sido si un espíritu víctimas. Victimista fuera algo noble. Y la verdad es que los incas como tal, y hablo los incas como el conjunto de las panacas, no fueron derrotados nunca. Así es. ¿Por qué? Primero tenemos que Paullo Inca estaba en alianza con la corona española y vamos, su panaca nunca fue derrotada. Y en el caso de Manco Inca, que muchos me dicen, bueno, y los incas de Vilcabamba, tenemos que los incas de Vilcabamba también negociaron con España. Y una historia muy poco conocida. Sairi Túpac, segundo inca de Vilcabamba, viaja a Lima para firmar un acuerdo con el virrey Hurtado de Mendoza, en donde se le entrega el marquesado de Oropesa, que era un título nobiliario reconocido incluso hasta en España, equivalente a los grandes de España, y consigue unir la casa del Inca con las casas nobles españolas, porque su hija, Beatriz Claracoya, se casa o es entregada en matrimonio, porque esto fue parte de la negociación, no fue voluntario, es entregada en matrimonio a Martín García Loyola, de la casa de Loyola, en España. Y su hija, Ana Lorenza de Loyola Inca, se casa con Juan Enríquez de Borja, de la casa de Borja, que eran los duques de Gandía, o sea, era casa noble española.
descendiente de San Francisco de Borja, el Caramba. segundo general de la orden jesuita, santo jesuita, que al mismo tiempo San Francisco de Borja era por parte de madre descendiente de la casa de Trastámara, que eran los reyes de Castilla y Aragón. La madre de San Francisco de Borja era Juana de Aragón y Guerra, descendiente de los reyes de Castilla y Aragón. Entonces tú ves que en un mismo árbol genealógico, ¿qué es lo que logra Saidi Tupac con esta alianza? Tener en un mismo árbol genealógico a los reyes de Castilla, los reyes de Aragón, dos santos, dos papas, Alejandro VI y Calixto III, Y por el otro lado, a los incas, Así es. en el mismo árbol genealógico, dentro de esta alianza matrimonial. y el Perú es eso, pues. Cada uno de los peruanos es un árbol genealógico que tiene dos raíces. Yo no sé por qué no se entiende eso o no se quiere entender. Finalmente, de repente no ames a tu padre, a tu madre, pero tienes que aceptar, ¿no? Y tienes sobre todo que respetar. Aquí hay mucho pleito, ¿no? De que lo inca, lo quieren dividir prácticamente, lo inca de lo español, y eso jamás se va a dar. O sea, nunca se va a dar, porque si nos damos cuenta, no somos, por ejemplo, lo que pasó en los Estados Unidos con los ingleses, que encerraron prácticamente a toda esa gente, los pieles rojas, en unas tribus alejadísimas, En reservas. en las famosas reservas. Aquí no pasó eso. Así es, aquí hubo unión y es por eso que nunca se va a poder dividir. Aquí hubo matrimonios, Es hubo porque descendencia. está unido en la sangre. Así es. No solamente en la cultura, no solamente en el idioma, en nuestras tradiciones, en nuestras procesiones, en nuestra arquitectura, en nuestro arte, en la escuela cusqueña, en la música barroca cusqueña, en el Hanakpacha Cusicuynin, que es maravilloso. No solamente lo vemos ahí unidos, sino en nuestros mismos genes. O sea, Así es. tenemos de ambos Sí. lados, somos los hijos de estos dos grandes imperios. Entonces, renegar de uno es como renegar de nosotros mismos. Y por eso los que siembran esa división finalmente no nos dividen con España, porque en España ni se enteran de esto. Nos dividen con nosotros mismos. Entre nosotros, ¿no? Nos Los peleamos pleitos. entre peruanos. Así es. Y al final lo que la historia nos enseña desde la época de Huáscar y Atahualpa es que cuando estamos confrontados y divididos, terminamos cayendo. Sucedió en el fin del Tahuantinsuyo, sucedió en la guerra con Chile, que nos peleamos entre nosotros y terminamos cayendo. Ha sucedido en cada guerra civil al mismo tiempo encontramos que cuando estamos unidos, Ya. cuando jalamos hacia el mismo lado, entonces ahí nadie nos detiene, formamos imperios, conquistamos, nos expandimos, y por eso ahí está la importancia de ver más la unión que la división entre peruanos. Por supuesto, y aceptar, creo, con respeto, porque finalmente dentro de nuestra genética, dentro de nuestra sangre, corre tanto la sangre incásica como también corre la sangre española. No podemos separarnos. Y no me digan de que porque alguien nació de repente en los interiores del país, o sea, no tiene sangre española, es mentira, pues, ¿no? Mira tú, a ver, vamos a hablar un poquito de Pedro Castillo Terrones. Vamos a ponerle el ejemplo, el sombrerito, ¿no? Sombrero español, dicho sea de paso. Eso no hay te quería nada decir. más español Así que ese es. sombrero. El sombrero lo traen los españoles. Y cuando Pedro Castillo aparece con el sombrero, definitivamente viene de esos orígenes. Primero, Pedro Castillo. Pedro, el nombre, ¿no? Ya, sabemos, orígenes españoles. Castillo, tú dime, ¿de qué origen es? Totalmente. De Castilla, de repente. ¿Quién sabe Sí, si tenía es- antepasados castellanos? Es apellido español. Terrones. O sea, el señor Pedro Castillo ni siquiera tiene un nombre, digamos, que lo identifique con el imperio, ¿no? Hay otros que sí, que conjuncionan muy bien. Por ejemplo, yo conozco una persona que se llama Francisca Quispe Valencia. Entonces allí hay dos apellidos, ¿no? El Quispe de la raza incásica y el Valencia, que es completamente español. Y alguien así no puede pues salir y decir que nos maltrataron, que nos mataron, que nos desollaron, que nos exterminaron. No es cierto.
No, es fácilmente visible con solamente salir a la calle, ¿no? Sí. Y nos damos cuenta que la realidad peruana o hispanoamericana en general es totalmente distinta a esta realidad anglosajona que mencionabas. O sea, nosotros no somos Australia, no Así somos es. Nueva Zelanda, en que tú sales a la calle y encuentras a todos caucásicos, rubios y de ojos azules. No. Ese fenómeno no se ha dado en nuestros países y solamente esta visión a nuestro alrededor ya es suficiente prueba de que se llevó a cabo la orden que dio Isabel la Católica, porque esto viene desde la época de Isabel la Católica, en las ordenanzas a Nicolás Obando, que le dice que se casen españoles con indias e indios con españolas. Así es. Y ese mandato se adelantó 500 años a la política anglosajona, donde recién permitieron el matrimonio entre personas de distinto color de piel en los años 60, allá por 1967, en la época de Martin Luther King. 500 años antes, Isabel la Católica estaba diciendo, cásense entre ustedes, y Francisco Pizarro estaba tomando por esposa a Inés Huaylas Yupanqui, hermana de Atahualpa. Y por el otro lado, porque también, otra cosa que no se conoce, es el matrimonio hombre inca, mujer española. Así es. Pero es el caso de Alonso Tito Tauchi, que se casa con Constanza de Castilla Clava, noble española. O el de Carlos Inca, el hijo de Pauyo Inca, que se casa con María Amarilla de Esquivel, también noble española. Entonces es en nuestra historia, a nuestro alrededor, en el arte, lo que es la escuela cusqueña, hoy una maravilla que impresiona al mundo hasta el día de hoy. En nuestra orfebrería, en la platería, en el trabajo de plata, en la comida. Rafael, así es. Te comento que la comida, creo que no hay mejor sustento que ese. Por ejemplo, acá hace poquito ha pasado en los carnavales y aquí en la sierra comemos el famoso puchero, ¿no? Tú te vas a Lima y encuentras un plato muy parecido que le ponen el nombre del sancochado. Pero tú te vas a España y un plato casi similar es el famoso cocidito madrileño. Entonces, tú pones los tres platos y definitivamente hay son tan similares que tú dirías, ¿cuál comenzó y dónde terminó? Arrancó en España y se quedó acá en el Perú, se quedó en la sierra y se quedó en la costa. Y lo mismo hasta la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un baile, no sé si tienes, mi querida Ruth, es el carnaval cusqueño. Y acá se baila, creo que todas las chiquitas, la primera danza que bailan es el carnaval cusqueño. Tú miras a la mestiza cusqueña, desde las polleras, desde los mantones, desde el sombrero, el pañuelo y el zapato, son españoles. Y ojo, eso va en doble sentido, porque no solamente es esa unión de culturas que se dio acá, sino que España también se alimenta de lo que recibe el Perú. Sí. Y en el tema gastronómico que has mencionado, pues mucha gente no toma en cuenta que el platillo nacional de España, Plato bandera, ¿no? el plato bandera, que es la tortilla española, tiene como ingrediente base la papa peruana. La papa peruana. Y en la música, el flamenco español utiliza el cajón peruano. ¿No? Entonces comenzamos a ver que crecimos juntos y que por eso cuando tú vas a ver el interior de España, la sierra española, sí, pues recuerdas esta famosa frase que dice, ¿qué española que es la sierra peruana? Sí. Y que muchos me dirán, oye, ¿quién fue el facho de ultraderecha que dijo que nuestra sierra peruana es española? Y pues busca el libro Las comunidades de España y de Perú de José María Arguedas. Parecen, o sea, tú estás en España y creerías que estás por San Blas, por aquí. Cuando José María Arguedas se basa su tesis doctoral a la ciudad de Zamora, pronuncia esa frase, ¿qué española, qué es la sierra peruana? Y estamos hablando pues del padre del indigenismo, sí, y que nadie va a cuestionar que tenga algún sesgo pro-español por ningún lado. Pero al verlo es innegable estos lazos que nos estrechan, que nos identifican
en el sentido que nos dan nuestra identidad. Entonces, renegar contra eso es renegar contra nuestra propia identidad, y eso solamente nos hace daño a nosotros mismos. Mañana es un día especial, ¿no? Y creo que debiéramos ir tomándolo ya de esa manera. 490 años, ¿no?, de la fundación española de nuestra ciudad del Cusco. Ahorita les estará dando algo así como chucaqui, tembladera en el suelo, muchos estarán desmayados. ¿Cómo se atreve? Es la historia y no podemos hacer nada sobre lo que es un acontecimiento real. Pero ojo, para complementar eso, porque muchos preguntan, no, pero acá no hay nada que festejar, que se va a celebrar ahí, la invasión se va a celebrar. Así que vamos a decirle el nombre completo que le pone José Antonio del Busto en su libro sobre la biografía de Francisco Pizarro, que dice que es la fecha de la fundación española de Cusco y su liberación de los ejércitos de Quito. Porque recordemos que para la llegada de Francisco Pizarro, Cusco estaba siendo invadido, sí, pero estaba siendo invadido por Quisquis, el general de Atahualpa, que sí realmente realizó una masacre de las panacas huascaristas y quemó la momia de Tupac Yupanqui, que fue una afrenta terrible. Y es por eso que las panacas se alían con Pizarro para expulsar a Quisquis de Cusco. Así es. Y por eso esa expulsión se vio como una victoria cusqueña, no se vio como una invasión. No pudo haber sido una invasión porque no hubo batalla de Pizarro para tomar Cusco. Entonces, si a Pizarro lo recibieron con holgura, como dicen las probanzas de la época, que dice, a los españoles entraron a Cusco y fueron recibidos con holgura, o sea, con alegría. Con alegría, con fiesta. ¿Cómo estás? Si tú mismo lo recibes de esa forma, ¿cómo hablas de invasión, no? Lo que busca recordar más bien es esta unión. Esta unión con sus roces. Unión de fuerzas, ¿no? Unión de fuerzas. Unión de fuerzas, obviamente con sus fricciones, porque tampoco se puede negar que Gonzalo Pizarro también actuó como un salvaje en contra de Manco Inca, pero vamos, que finalmente esta unión se terminó cimentando con las alianzas que firmaron los incas de Vilcabamba, Sairi Túpac con el virrey Hurtado de Mendoza y luego Titu Cusi Yupanqui en el Tratado de Acobamba. Esa es la unión que define al Perú. Entonces, eso es lo que buscamos recordar, ¿no? Es el fin de la división que trajo tantas desgracias, esa guerra. La famosa guerra civil, ¿no? La famosa guerra civil, fratricida, en donde incluso, digamos, de alguna manera, de forma simbólica, esta unión buscaba terminar el enfrentamiento que existió entre Quito y Cusco. Así es. Entonces, es recordar lo positivo, obviamente sin olvidar lo negativo y que existieron abusos, que también tenemos que aprender de ellos, pero no colocarlo como lo único, ni como lo que nos divide. Además que, discúlpame Rafael, pero en toda historia, hasta personal, familiar, siempre existen cosas positivas y cosas también negativas, o sea, es una mezcla, pero qué triste sería que alguien viva solamente aferrándose a las cosas terribles que le ha podido pasar en la vida, o una familia, ¿no?, que viva aferrándose a cosas negativas. Tenemos que superar, creo que tenemos que trascender. Sí, esa es la palabra, trascender, y trascendemos justamente recordando que lo que nos une es más grande, es más fuerte y es más numeroso que lo que nos divide. Y como ya lo hemos explicado, lo vemos en todo nuestro alrededor, porque es parte de nuestra identidad, de nuestra arte, de lo que estamos orgullosos, ¿no? O sea, con tanto orgullo nosotros mostramos la arquitectura de Cusco, sus danzas, su música, su arte, sus cuadros. Entonces, ahí nos recuerdan que eso fue rico principalmente porque se unieron dos mundos
dos grandes imperios, los imperios más grandes de la época, y obviamente tenía que dar una riqueza cultural que asombra al mundo hasta el día de hoy, y eso es para estar orgulloso, eso no es para lamentarlos, no es para estar abriendo heridas, no es para estar buscando culpables y decir, tú estás de parte de los españoles y yo estoy en contra, sino es para buscar finalmente lo que todos queremos, el Perú, ese Perú unido y sin divisiones y sin racismo y sin discriminación, que tanto bien nos haría y que tanta prosperidad nos traería, que creo que es el Perú que todos soñamos. Pienso yo que necesitamos primero aceptar nuestras raíces, ¿no? Que no viene solo de un lado, es una raíz muy grande y que tenemos que valorar, porque son dos grandes imperios los que han dado el nacimiento a nuestra tierra peruana. No estamos hablando de cualquier cosa. Muchas veces eso de la victimización nos hace sentir como que fuéramos el rezago de todo un tiempo de maltrato, de esclavitud, no es así. O sea, las cosas no son así. Creo que eso nos va a ayudar a mejorar incluso la parte anímica, ¿no? Esa parte que ahora está tan tocada como es esa de la personalidad, ¿no? Claro. Tan maltratada en el Perú. Creo que si cambiamos, ¿no?, el rol de la historia y empezamos a contar la historia real, creo que podríamos hacer mucho bien a todas las generaciones, ¿no? Y sobre todo creo que hay que empezar a talar en las nuevas, ¿no?, en las más jovencitas, y que ya no se contagien pues de ese pesimismo, porque realmente somos un país grandioso. Así es, y nosotros lo tenemos que hacer grandioso, ¿no? Es creo que lo que buscamos todos los peruanos a final de cuentas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar unidos en eso? Al final, todos queremos un Perú, todos soñamos con un Perú que sea próspero, que no nos odiemos, que no nos discriminemos, pero en la práctica terminamos yendo en la vía contraria y somos nosotros mismos los que terminamos sembrando odios, divisiones y acrecentando las heridas. Estamos en una doble discriminación, Rafaela. Estamos en una discriminación, o sea, se sienten discriminados todos aquellos que creen que son los únicos también herederos de la parte incásica, ¿no? Pero ellos discriminan, Rafael, supuestamente a quienes ellos califican como que no tienen nada de incásico, cuando nosotros somos un conjunto, no nos podemos dividir. Sí, ahí está el famoso caso de los huancas. ¿Cuántos amigos huancas he hablado que me decían que ya estaban hartos de que les digan huancas traidores, huancas se aliaron con los españoles? Y vamos, no fueron traidores a nadie. Al igual como Pau Yuinca no fue traidor a nadie. Porque no existían dos bandos para empezar. Esa tontería de hablar entre españoles versus incas es propio de un dibujo animado de sábado por la mañana. Porque la realidad es que entre los incas existían atahualpistas y huascaristas. Así es. Y los españoles también se dividieron entre pizarristas y almagristas. Y luego del bando de Manco Inca y luego del bando de Pauyu Inca. Y luego encima tenías que sumarle el bando Huanca, el bando Chachapoy, el bando Cajamarca, de los Huaylas, que cada uno iba viendo y buscando a quién apoyar, a quién aliarse, de acuerdo a sus mejores intereses, que lo que buscaban era precisamente el mejor interés, lo mejor para su pueblo. Y dentro pues de esta complejidad de alianzas es de donde surge el Perú. Y en esta complejidad, en estos enfrentamientos y alianzas, es que comienzan a aprender, comienzan a ver a quién ayudo, con quién me pego, a quién le doy, y eso no es criticable, porque cada uno estaba buscando lo mejor para su ayu, para su comunidad, para su pueblo. Son formas de sobrevivencia, ¿no? Son finalmente, formas de sobrevivencia. La inteligencia hace que prácticamente sobrevivir, permanecer, no sea prácticamente la única visión. ¿Qué más podían hacer? Y que al final dichos enfrentamientos terminaron en alianzas, sí. ¿No? O sea, no se hicieron la guerra por siempre tampoco. Así es. Y de repente el enfrentamiento que peor quedó es el de almagristas y pizarristas, que terminaron matándose entre ellos, e incluso enemigos de la misma corona española, porque la corona española envió virreyes
para terminar la guerra entre conquistadores, y los huancas terminaron apoyando a los soldados del rey, a los soldados de Pedro de la Gasca, porque ya estaban hartos de la guerra entre pizarristas, huascaristas y tantos enfrentamientos. Y al final lo que surgió de todo eso, que sí fue traumático, fue terrible, pero que terminó en una alianza, en una paz, en una concordia, que es donde se fundamentó el Perú. Entonces, y que los que terminaron ganando, más que los Pizarro, más que los Almagro, que los terminaron matando a todos y decapitando muy cerca de acá, los que terminaron ganando fueron las panacas. Así es. O sea, los que terminaron ganando fue Paullu Inca, que vivió como inca hasta el final de sus días, los incas de Vilcabamba, Beatriz Clara Coya, que recibe, pues, es llamada princesa, su hija recibe el marquesado de Oropesa, y el consejo de los 24 electores, con las 12 panacas que fueron institucionalizadas y siguieron ejerciendo su poder. Entonces, al final salieron muy bien librados, fueron más inteligentes que el mismo Pizarro y Almagro, que terminaron muertos. ¿Cómo no vamos a valorar eso? ¿Cómo vamos a ocultar eso, por Dios? Pero eso no lo encuentras en un texto educativo. Lamentablemente, no se nos enseña así, se nos enseña como españoles desgraciados contra incas víctimas y pobrecitos. Y eso no es cierto, no es así. Por ningún lado. Rafael, mira, me gustaría, bueno, podríamos seguir conversando, no sé, pero el programa solo dura 1 hora, ¿no? Pero me gustaría la gente, ¿dónde te puede ubicar? En tus páginas. Así es. Bueno, yo en estos días voy a estar en Cusco, así que si quieren contactarme para buscar mi libro. Mi libro precisamente se llama Los Incas del Virreinato, porque habla de esta descendencia inca durante los casi 300 años del Virreinato del Perú hasta 1825, que la República les quita todos sus títulos nobiliarios, que Bolívar les quita todos sus títulos nobiliarios, pero esa historia que está perdida, que es un agujero negro que tenemos, lo van a encontrar en este libro de Los Incas del Virreinato, contactándome a mi página de Capitán Perú. Capitán Perú. Así es. Ya sea Capitán Perú en Facebook o en YouTube, en ambos estoy como Capitán Perú. Y en Instagram estoy como @capitánperuano, ahí también me pueden escribir y contesto todos los mensajes. Mira, me ha encantado la conversación que hemos tenido, Rafael. Y no sé, de repente podemos tener un enlace una vez al mes. Por supuesto, encantado. Con un tema que es necesario. Estamos en Cusco, capital del Imperio Incaico. Con el tema de Bolívar, que salió por ahí. Ahí hay muchísimo para hablar de lo que le hizo Bolívar en las panacas. No, y de verdad, necesitamos conocer, porque el desconocimiento nos hace presa de gente que nos puede decir cualquier cosa y creer. Acá siempre le decimos, no creas ni siquiera lo que escuchas acá. Entra y verifica. Rafael, ha sido un gusto definitivamente tenerte acá en el programa. Miren que estamos terminando el programa ya. Vamos a despedir el programa, Rafael. Por supuesto. Ha estado tan buena realmente la conversación, y cuando se trata de nuestra historia, ¿para qué más? ¿No? Ha sido mi curso favorito. Ha sido mi curso favorito, solamente que nunca salí de los libros del colegio. Triste, ¿no? Pero qué pena cuando, por ejemplo, te vas a Arica, al Morro, y crees que te vas a acercar a un barranco gigante donde murió Alfonso Ugarte con su bandera, y cuando ves que no existe Morro, que el mar está muy lejos, claro, y que está en medio de la tierra todo el que Morro. Te imaginas que se arrastró y se tiró al mar o algo por el estilo. Hemos sido engañados mucho tiempo, y no hay que no hay que permitir seguir engañándonos, porque ahora nosotros podemos buscar el material. Vamos a coordinar acá con Rafael para tener por lo menos una vez al mes, ¿será posible, Rafael? Por supuesto, un contacto y tocar algún tema interesante de nuestra historia. ¿Para qué? Para enterarnos mucho más de cómo ha sido realmente la grandiosidad de nuestro imperio incaico. Te pido que te despidas, ¿no?, de nuestros televidentes. Claro que sí, sin censura. Muchísimas gracias por este espacio, por poder conversar de estos temas que tanto nos atañen, que tan importantes son, y que finalmente son los que nos identifican como peruanos. Hay una frase que siempre digo, y es que nadie ama lo que no conoce.
Y si no conocemos nuestra historia, nuestras raíces, libre de estos tintes políticos y sesgos de, como dije, filosofías hegelianas, alemanas del siglo XIX, dialécticas, de opresor y oprimido, si no la limpiamos de todo eso, ¿cómo nos vamos a enamorar del Perú? Así es. Nos enamoramos del Perú cuando realmente conocemos estas historias, estas tradiciones, sin estos tintes que más bien nos dividen y nos sesgan. Así que también recuerden que cuando muchos estamos insatisfechos y nos damos cuenta que todo está mal y queremos rebelarnos, que también hay una frase que dice que cuando el sistema nos quiere ignorantes, no hay mayor rebeldía que ponernos a estudiar. Genial. Y a veces tomar un libro y conocer esta historia es un acto de rebeldía. Es el acto de rebeldía que el Perú tanto está necesitando. Muy bien. Hemos estado conversando entonces con Rafael Aita, el capitán Perú. Ojalá lo vamos a tener, yo sé que lo vamos a tener de manera seguida aquí en Sin Censura. Amigos, nos despedimos ahora sí. Hasta el día de mañana. Permiso.